Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Estamos en el libro de Efesios. Todavía. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 5. En el verso 18. Oremos, hermanos, amén. Santo Padre, damos gracias, Señor, por tus bendiciones en este día, por su presencia, Señor, que está con nosotros, por siempre las promesas, Señor, que nos da cada día, cada momento de la vida, Señor, que podemos agarrar y podemos confiar en la promesa tuya, Señor. Gracias, papá. Gracias por este momento en tu presencia, en la oportunidad de alabar y de glorificar tu santo nombre. Señor, pedimos un favor divino, Señor, sobre mis hermanos que están en otros lugares, en estos países, Señor, tal vez peligrosos, Padre Santo, pero por hermano Stanley, por hermano Walter, Señor, y también por los otros que, Señor, están en lugares, Señor, donde no se agrada mucho ya la palabra de Dios. Están sufriendo, Señor, así por su nombre, por el Evangelio, por el mensaje de amor divino, Señor. Ahí se sufran y se golpean a ellos y los ponen en la cárcel a veces, Señor, y hasta los matan, Padre Santo, ya perseguidos por tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, tu gracia sobre sus vidas y que ellos, Señor, pueden sentir aún la oración de tu pueblo, Señor, y pueden, Señor, recibir esa misericordia y esa unción y poder, Señor, para resistir y para glorificar tu nombre, Señor. Provea, Señor, por sus necesidades, Padre Santo. Señor, si en una manera u otra podemos, Señor, extendernos a ellos, ayúdenos, Señor, a hacerlo, Padre. Padre Santo, esta noche también pedimos por ayudar, que nos ayude, Señor, en tu palabra y que podemos recibirlo con, Señor, ganas, con ese deseo de tenerlo implantado en nuestros corazones, que tu palabra sea eficaz, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 18 hasta el verso 20. Amén. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracia por todo al Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Amén. Nosotros hemos visto, hermanos, esto ya el apóstol está hablando y siempre le ponen diferentes cosas en contra, el mundo, la carne, así el espíritu, el reino de Dios, el enemigo y el diablo, el Dios y su reino celestial. Nosotros miremos ya el contraste siempre que Dios, así, o el apóstol está hablando en este libro, y aquí también, hermanos, nos tiene otro contraste también, ¿no? Porque en realidad, hermanos, hay una lucha en la vida cristiana, ¿no? Es una lucha. En otro lado, el Señor, el apóstol habla de la lucha de la carne y el espíritu. En el Romanos capítulo 8 nosotros miremos así esa lucha, en realidad, así hablando de vivir en la carne o vivir en el espíritu, ¿no? Aún le dice la palabra en Colosenses, dice, si vivís o aún andás en el espíritu, dice, no vas a satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Entonces, está animando a nosotros a andar espiritualmente, aún como hijos de Dios, porque en realidad, hermanos, el mundo
el mundo y todos los deseos y todas las cosas que hay en este mundo nos tiende a nosotros en realidad con promesas así de paz, de gozo, de poder, hermanos. Ya el mundo mismo está buscando todas estas cosas y en realidad, pero nosotros sabemos ese dicho ya, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero dice, no todo lo que brilla es oro, ¿me entiende, no? Y entonces ya cuando ya se mira ya las cosas brillantes, pero después así se pierde su brillo, así, hermanos, y comienza uno ya a pensar y a un sentir así desatisfecho de las cosas de este mundo, porque en realidad así las cosas se pierden su atracción, el agua se vuelve amarga en realidad, y nosotros, como decirlo, estamos así desatisfechos. El mundo busca una vez más así la forma en que puede ya tener ese gozo, esa alegría, ese poder en sus vidas. Eso es lo que el apóstol está hablando aquí también, hermanos, cuando él específicamente él dice que no embriaguéis con el vino, donde hay disolución, donde hay algo vacío, es en realidad una decepción, es esa idea, hermanos, donde hay caos, donde hay descontrol en realidad en la vida. El mundo busque, hermanos, así, por sus adicciones, cómo sentir esa fuerza para encontrarse con los problemas de este mundo, ¿no? En realidad, así cuando uno tiene problemas, ¿qué hace? Ya se busca la botella, se busca la droga, se busca ya la forma que puede sentir algo de alivio de sus circunstancias en realidad. Y ver cómo encontrar una fuerza para que pueda batallar así en contra de las circunstancias. El problema que tenemos nosotros es que a veces nosotros hagamos lo mismo. El apóstol está hablando a la iglesia aquí, ¿no? Está hablando así a los hijos de Dios. Y entonces ya cuando él dice así que no embriaguéis con vino, como que hay disolución, él sabe que a veces nosotros ya nos tiremos en la misma forma así del mundo en realidad, buscando algo diferente, la carne en realidad, una fuerza, algo que nosotros podemos encontrar en nuestra propia fuerza para encontrarnos así y enfrentar las dificultades que nosotros podemos tener. Y en realidad, como digo yo, tal vez no es el alcohol, pero en otras obras carnales, así nosotros buscamos la forma de buscar el poder, así de pelear nuestras batallas. Y en realidad, hermanos, cuando encontramos o cuando ya buscamos estas fuerzas, esas ideas o esas obras carnales, muchas veces, si no la mayoría de veces, perdemos en realidad. No ganamos. Estamos enfrentando estas cosas y consumidos en realidad con esos problemas que tenemos en la vida. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ganar? En realidad, nosotros nos entregamos nuestras vidas hacia la tentación. Así como Pablo dice aquí, hermanos, que no deis lugar al diablo, pero muchas veces demos lugar al diablo en nuestras vidas. Y encontramos nuestras vidas participando en las obras o las actividades en este mundo. Familias cristianas están siendo destruidos. Nosotros miremos, hermanos, así en las estadísticas, el divorcio es como más del 50%, ya de dos matrimonios, uno se va a divorciar. Pero no es solamente en el mundo, es en la iglesia también, es en los matrimonios cristianos. ¿Por qué lo hace? Es porque en realidad manifestamos en nuestras vidas las obras de la carne. Estamos manifestando
así las obras carnales, en vez de permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas y produce en nosotros esa manifestación del fruto del Espíritu. ¿Entiende? No hay razón, no hay por qué, hermanos, que un matrimonio cristiano se puede llegar a divorciar. En realidad, si dos personas están buscando activamente, hermanos, de ser bajo el control del Espíritu Santo, no hay razón. ¿Por qué? Porque en realidad el Espíritu de Dios produce en nosotros ese fruto para que nosotros podamos vivir en la manera que Dios desea que nosotros vivimos en realidad. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe. Entonces, mire, hermano, y si nosotros vivimos y estas cosas están producidas en nosotros, ¿cómo vamos ¿cómo decirlo? A permitir que otras actitudes entren en nuestras relaciones en realidad? Pero nosotros nos encontramos débiles en realidad, así a veces ya que no tenemos el poder sin razón en realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa habilidad y esa oportunidad de tener el poder en nuestras vidas para que podamos vencer. ¿Entiende? Uno dice, bueno, ya no, yo tengo un problema, mis actitudes, no tengo paciencia. Pues, hermanos, ese es ¿por qué? Porque nosotros vivimos ya según la carne, estamos en realidad siendo embriagados por el vino de este mundo. Estamos siendo controlados por las influencias que hay en este mundo en realidad, y no estamos influenciados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice Pablo? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O es la verdad o no es la verdad, no sé, pero si nosotros creemos, si nosotros en realidad así deseamos esa verdad en nuestras vidas, hermanos, es porque nosotros podemos entregarnos al Espíritu de Dios, podemos, como decirlo, rendir nuestras vidas a la influencia del Espíritu de Dios. Y sí, el Señor nos da el poder, todo lo podemos en Cristo, hermanos, amén. Uno dice, bueno, no puedo más. Pues sí puede más. Se puede ver cómo cambiar sus actitudes y su corazón, sus sentimientos y sus emociones. En realidad, hermanos, porque Dios nos ha dado así el poder de vencer sobre el pecado, la tentación, hermanos. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo, en realidad, que Dios nos ha dado el espíritu de ¿qué? De poder, de amor, ¿y qué más? Dominio propio. Amén. Entonces, son cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos resistir, podemos realizar en la victoria en nuestras vidas. Cuando Él habla aquí en ese capítulo, hermanos, en ese libro, Él está hablando de la conducta cristiana, está hablando cómo podemos andar en este mundo, cómo podemos representar a nuestro Padre Celestial, cómo nosotros vivimos como hijos de luz en este mundo, cómo podemos vivir como hijos de Dios en realidad, representando a nuestro Padre Celestial delante de este mundo. ¿Qué dice el Señor en Mateo? Dice que hay que iluminar, hay que resplandecer nuestra luz delante de los hombres para que miren nuestras buenas obras y ¿qué? Adoran o alaban a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Somos representantes de nuestro Padre Celestial. ¿Me entienden? Entonces Él nos da ese poder para que nosotros podemos, hermanos, recibir en nosotros y que se manifiesta el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es una de suma importancia, hermanos, que nosotros entendemos
que sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas es imposible vivir así como hijos de luz en este mundo. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Entiende? Por eso el Señor implantó el Espíritu en nosotros, hermanos. Él nos dio del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Jesús dijo en la enseñanza a los discípulos en el capítulo 15 de Juan, Él dijo, ya, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Amén. Mi Padre es el labrador. Pero ¿qué dice ahí después de unos versos ahí? Apartaos de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque las ramas desconectadas del árbol se seca y se muere. Porque no está recibiendo ya el fluir de la vida del árbol, hermanos. Amén. Y después, como nosotros podemos decir, sin ser conectados con el Señor, hermanos, no hay el fluir del Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Nosotros somos como el templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero ya nosotros podemos, hermanos, realizar, para que yo pueda enfrentar, para que yo pueda enfrentar el mal de cada día, tengo que estar viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios en mi vida. Tengo que hacerlo. ¿Qué significa eso, hermanos, en realidad? ¿Qué significa de estar bajo el control a la influencia del Espíritu Santo? En realidad, hermanos, es que en todas las áreas de mi vida estoy ya entregado al control del Espíritu. Todas las áreas de mi vida. Sabiendo que hay lugares que ya todavía no está entregado, tengo que buscar la forma de entregar todo áreas así de mi vida al Espíritu de Dios. Amén. De realidad, habitualmente, deliberadamente vivir por la influencia del Espíritu de Dios en mi vida. Para que el Espíritu de Dios produzca en mí ese fruto. Ese fruto se va caracterizando, hermano, y va dándome así ese carácter, esa manifestación de Dios en mi vida. Para vivir mi vida, hermanos, así según la palabra de Dios, hermanos, es otra cosa que tenemos que realizar, ¿no? Es el Espíritu de Dios en mí. Si quiero que el Espíritu de Dios influencie mi vida, tengo que estar saturando mi vida con la palabra de Dios. En realidad, hermanos, Colosenses capítulo 3 tiene así un verso similar así al del Éfeso. Dice en el capítulo 3, en el verso 16, en vez de decir que esté lleno del Espíritu de Dios para que habla exhortando y alabando, dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En realidad es algo conectado, es algo que va juntos, hermanos. Nosotros hemos hablado de esto. El Espíritu y la palabra de Dios va juntos, hermanos. Si va a querer que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida, tiene que tener también el poder y la palabra de Dios en su corazón. Hay que estar saturados, de permitir que la palabra de Dios sea el principio que guía nuestras vidas siempre, hermanos, y que el Espíritu de Dios aplique esa palabra a nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que esperar, tenemos que desear. Y eso no es una sola experiencia también, hermano, tampoco. No es que ya seamos bautizados con el Espíritu Santo, ya así entonces ya no más. No, hermanos, es una jornada, es
una cosa diaria, hermanos, que nosotros tenemos que luchar mientras nosotros vamos adelante hacia la meta que Dios ha puesto delante de nosotros, de su llamado. Nosotros tenemos que realizar, así como Pablo dijo en Filipenses. Mire que dice Filipenses. Hermanos, en el verso 12 dice, y adelante dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que seguir, hay que proseguir, hay que buscar, hermanos, hay que desear. Así, hermanos, a ir adelante, esforzarnos, hermanos, para alcanzar esta llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es que tenemos solo que ya esperar que Dios haga la obra, no, Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad, hermanos, de esforzarnos. Por eso dice el Señor, dijo, esforzaos en entrar en el reino de Dios. Amén. Hermanos, yo sé que la salvación es gratis, es algo que Dios nos ha dado a nosotros, es algo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos salve por su gracia. Cristo hizo todas las cosas por nuestra salvación. Él lo hizo. No, yo no puedo hacer nada para salvarme. Lo único que tengo que hacer es responder al llamado del Espíritu de Dios. Eso es todo. Cristo, la sangre de Cristo me salva, me perdona mis pecados. El Espíritu de Dios se revivifica mi vida y el Señor me transforma en un hijo de Dios. Eso sí, nosotros sabemos que Dios hace la obra en nosotros por la salvación. Pero es como un hijo. Si usted ya ha nacido, el hijo no se nace, no, la mamá da luz al hijo. Amén. ¿Me entiende? Pero después, cuando comience a crecer, el niño ya o la niña ya agarra más y más las responsabilidades. Cuando ya es nacido así de nuevo, ya tiene que dar de comer. Pero ya cuando tiene sus 2 o 3 años, ya, o aún antes, ya comienza a comer por sí mismo. ¿Entiende, hermanos? ¿Entiende? Y se crece, comienza ya a andar y caminar. No tiene que estar chineado siempre. ¿No ha visto ya un niño de 15 años siendo chineado por su mamá? No creo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad y la habilidad de hacerlo, hermanos. ¿Amén? Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, al principio tal vez ya bien cuidado, pero ya cuando nosotros aprendemos, hermanos, y yo le digo algo, si uno ya tiene años en el Señor y no ha leído y no ha entendido la palabra de Dios desde ahora, hermanos, es una vergüenza. ¿Entiende? Es una vergüenza que nosotros no aplicamos a buscar la palabra de Dios y aprender qué dice y aplicarlo en nuestras vidas si somos hijos de Dios. A veces nosotros ya quejamos que ya estamos débiles, que no tenemos bendiciones, no tenemos esto, no tenemos el otro, no podemos resistir y nosotros no aplicamos para ver cómo fortalecer nuestra fe y cómo ya buscar así esa llenura del Espíritu en nuestras vidas. Hay que hacerlo, hermanos. Amén. Es nuestra responsabilidad. No podemos decir que Dios lo haga. Dios hace todas las cosas. Es cierto, Dios puede. Pero yo no soy robot, ya, hermanos, que Él solo ya me salve, me ponga todo ya mis pensamientos que Él quiere en mi mente, hermanos. Hermanos, nosotros, ¿qué dice Él? Hay que purificar nuestras vidas.
Hay que buscar la forma, hay que ver cómo deshacernos de lo que está ya impidiendo nuestras vidas. Porque hemos sido bendecidos, hermanos. Hemos sido bendecidos por el Padre, por esa llenura, ese, como decirlo, don del Espíritu de Dios. Esas alas, dice en Efesios, somos sellados por las alas del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Entiende? Él habita dentro de nosotros. Somos bautizados por el Espíritu en un cuerpo, hermanos. Y el Señor nos manda a nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Es nuestro mal cuando nosotros fallamos a reconocer, hermanos, que necesitamos más del Espíritu en nuestras vidas. Cuando nosotros no miremos que en realidad somos débiles, reconocemos que somos frágiles. Esas cosas ya, así cuando reconocemos nuestra necesidad, nos va a dar impulsos para buscar, hermanos, así el llenura del Espíritu en nuestras vidas, ese poder para vencer en realidad. ¿Entienden? Así como el hombre ahí delante del Señor dijo, ese tal vez no es por eso, pero podemos usarlo cuando el papá dijo a Jesús, Señor, yo creo, ayúdame mi incredulidad. Señor, yo sé que necesito más de su Espíritu. Lléname más, Señor, con tu Espíritu Santo. Amén. Para que yo pueda ser controlado por el Espíritu, para que mi vida y mis actitudes sean bajo la influencia del Espíritu Santo. Tenemos que dejar, hermanos, así las cosas que nos impiden a nosotros. Muchas veces estamos adictos así a las cosas de este mundo, tanto que nos impide a nosotros buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Hemos recibido suficiente, pero ya nos goza ya con las cosas de este mundo. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y dice, por tanto, hermanos, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y nos impide a nosotros, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios, hermanos. Mire que dice, tenemos alrededor de nosotros un gran nube de testigos. Despojémonos de las cosas que nos van impidiendo así nuestra carrera, hermanos. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender y hacer, hermanos. Tenemos que despojar, tenemos que rechazar. Ya sabemos, hermanos. Yo no puedo creer que ninguno de nosotros podemos decir que no lo entendemos ni sabemos. Sabemos que impide la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo sabemos muy bien, pero no estamos dispuestos a dejarlos. Eso es malo. Eso es como ya de ser embriagado por influencias de este mundo, hermano, bajo el control de este mundo. ¿Entiende? Tenemos que estar dispuestos de dejar las cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Resistir, despojarnos, limpiarnos, rechazarlo, para que nosotros podamos entregar nuestras vidas. Mira que dice Romanos capítulo 6.
Dice en el verso 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que no reine, dice, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice que, sino presentaos vosotros mismos a Dios, y como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces eso es la obra de Dios en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Nos despojémonos de todo lo que nos impide a nosotros y presentemos nuestras vidas y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para su gloria. ¿Me entiende, hermano? Y a uno lo hace, ¿cómo? Lo hace en fe. No por el sentimientos, hermanos. Amén. Por la fe nosotros entregamos nuestras vidas al Señor. Miren qué dice Gálatas. Gálatas, rapidito, vamos. Capítulo 5. Dice que andad, dice en el verso 16. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Guiados por el Espíritu, ¿cómo es? Por la fe, hermanos. Amén. La confianza en nuestro Padre Celestial, así, hermano, que Él ha injertado en nosotros, nos ha bautizado, nos ha puesto en nosotros de su Espíritu Santo. Y aún, hermanos, que andando en la fe, aún otra vez decimos, hermanos, saturados por la palabra de Dios, saturando nuestra mente con la palabra de Dios, hermanos. Entonces de ahí vamos a ver a crecer la influencia del Espíritu obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver esa influencia que crece y que expande, que va infiltrando nuestras vidas, influenciando nuestros pensamientos, aún nuestras emociones. Es fácil ya perder el control de nuestras emociones, ¿no? Ahí cuando ya manejamos, ya no sé si ustedes manejan ya el 684, pero ahí es una prueba. ¿Entiende? Yo no, yo me voy a la derecha y me voy recto ahí en la carril derecho ya. Aunque sea despacito, la gente ya brincando, flashando sus luces o pitando algo, no importa, se van ellos. Yo he aprendido a estar contento allá en el carril a la derecha, en la 684. ¿Entienden? Porque son locos, hermanos. Y se van enojando. Hoy en la mañana, llegando aquí a la oración, y allá en la 22, yo iba ya como 35, allá en la 22, ahí frente del Acme, y uno, ¡wow! Se va así pasándome ahí con prisa, no sé por qué, con prisa a las 5:45 de la mañana, a saber por qué. Pero ya tiene esas emociones, la gente se emociona en el mundo, hermanos. Y a veces es una adicción que ellos tienen, ¿no? Les gusta el sabor del enojo, o aún de las amarguras, de la venganza. Uno dice que ya la venganza es bueno cuando solo sirve frío, dice, ¿no? Tiene que estar bien bonito como gazpacho, ¿no? ¿Entiende, hermano? ¿No? Y de las emociones, a veces ya es fácil descontrolarnos de nuestras emociones, pero es el Espíritu de Dios que va controlando, transformando, influenciando nuestras emociones, porque nos da ese espíritu de ¿qué?
dominio propio, hermanos. Amén. ¿Entienden? Nuestras actitudes. Eso también es para algo difícil, ¿no? De controlar. A veces ya nadie mira mis actitudes. Puedo estar sonriente ya con una actitud muy tremenda en mi corazón, hermanos. ¿Ah? Pero el Espíritu de Dios así controla y que afecte y influencia mis actitudes, mis palabras, mis acciones, aún mis relaciones. Él va influenciando todas nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos al Espíritu de Dios. No se ha controlado con los vicios de este mundo, se ha controlado por el Espíritu de Dios, bajo su control. Amén. Dirigiendo nuestros caminos, nuestros pasos, produciendo en nosotros ese carácter del Hijo de Dios, hermanos, y cultivando el fruto de una vida transformada, llenando nuestros corazones con gratitud y alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque así dice, ¿no? No embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Sé lleno, dice, del Espíritu Santo. Santo Padre, le damos gracias por tu palabra, por la promesa de tu Espíritu, Señor. Por esa promesa que tú quieres que seamos llenos. Y podemos ser llenos de tu Espíritu, Señor, si nosotros nos entregamos a ti. Y buscamos y pedimos, Señor, y realizamos que es un proceso, Señor, dejando las cosas, entregando nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, va influenciando nuestros corazones y nuestras vidas, transformándonos a la imagen de su Hijo, Señor. Gracias, mi Rey. Bendice, Señor, y aplique, Señor, tu palabra a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.